amigos, muy buenas noches desde México. Aquí estamos una vez más presentando a una artista de la literatura mexicana. Les presento a María Elena Azuara. ¿Cómo estás, Gabriel? Elena, bien, ¿y tú? También bien, esperando que podamos platicar un poco. Yo quedé muy emocionada con tus 3 libros que conozco y he hojeado ahí un poco, sobre todo de la genética de las brujas, que no he terminado de leerlo por completo, pero tus 2 libros de relatos me parecen muy interesantes. Platícanos de dónde eres. Soy de México, particularmente de la Ciudad de México, aunque he vivido en uno que otro estado por algún tiempo. ¿Qué otros estados has conocido de acá de México? Yo eso no me la sabía, yo tenía entendido que eras de la Ciudad de México de todo el tiempo. No, he vivido por muchos años, viví en el Estado de México. Después pasé algunos meses viviendo en Puebla, casi un año viviendo en San Luis Potosí. Y por cuestiones de trabajo, pues también he estado en Colima, Monterrey, trabajando, ¿no? Hay varios estados que en este momento no me acuerdo, Tlaxcala, y ahí pasé mucho tiempo trabajando, ¿no? En todos esos estados. Guadalajara, además que Guadalajara es como la segunda patria, ya que mi abuelito era de Guadalajara, bueno, de Jalisco. Íbamos mucho a Jalisco a visitar a los parientes de allá. ¿Y fue un gran cambio para ti pasar de un estado a otro por las costumbres, la comida, o se te hizo fácil? Se me hacía fácil porque también tenía la costumbre de que cada fin de semana regresaba a la Ciudad de México. Además, siempre he Y estado acostumbrada a conocer, porque prácticamente conozco, me han de faltar unos 3 estados de la República Mexicana por conocer. Todos los demás los conozco. Y recordando a nuestra audiencia que México es un país muy diverso y aunque estamos en el mismo país, a veces cambian muchas cosas de un estado a otro, la comida, las costumbres, las tradiciones. ¿Tú no pasaste esa confusión de las quesadillas sin queso en otros estados donde te tocó vivir? No, no he pasado por ese problema de las quesadillas sin queso, porque te acostumbras de que sabes que si tú pides huevos rancheros aquí, no son los mismos que huevos rancheros en otro lugar. Entonces, cuando llegas a un restaurante, aunque conozcas el nombre, siempre tienes la obligación de decir, ¿y esos cómo son? Y entonces ya te dicen qué llevan, porque no es lo mismo unas, que sea enchiladas potosinas que unas enchiladas morelianas, ¿no? Así es, cambia mucho y no es lo mismo una torta que en Nayarit, que una torta, por ejemplo, en Veracruz, en el DF también, en México. Entonces sí te acostumbras a esa diversidad. Quizá lo pasan más las personas extranjeras, me imagino que no saben los cambios que tenemos. Así es. Igual cuando me ha tocado viajar a otros países, también tienes que adaptarte. Lo bueno es que en la mayoría de los casos siempre he tenido conocidos del lugar, entonces ellos te van guiando para que no cometas errores complejos a la hora de estar pidiendo o conviviendo. Así es. Platícanos, ¿cómo empezó tu camino en la literatura? Bueno, como lectora, pues siempre que he encontrado un libro y he tenido la oportunidad, lo leo, porque en mi casa había varios libros, pero digamos contados. Eh, Era una suerte poder comprar un libro porque no son baratos, ¿no? Entonces cada libro que llegaba a la casa, pues a aprovecharlo y leerlo. En casa de parientes, encontrar un libro, aprovecharlo y leerlo. Y como escritora realmente fue más como que un capricho, porque
hay gusto por vampiros y cosas así. Entonces, llegó un momento en que los empezaron a suavizar demasiado. Pasaron de ser depredadores de los que tenías que tener cuidado a ser solamente personas que viven demasiado y están un poco frustrados por adaptarse al mundo y cosas así, que dices, ya no hay sangre y hace Claro. falta un poco de sangre. Entonces dije, voy a escribir un libro que haya sangre. Y tú conoces mucho de cine, por ejemplo, ¿crees que la influencia de las películas acerca de vampiros tuvieron mucho que ver con todo esto? Sí, más que nada yo soy fan de cine, como dices, yo tenía la costumbre de ir una vez a la semana a ver qué había, llegas, veías la cartelera y la que se acomodaba al horario, entrabas a verla, entonces mucha flexibilidad, ¿no? Que vas viendo de todo un poco y no te centras en un solo tema. Entonces aprendes y comparas y pues si pensamos un poco en el cine subtitulado, también ayuda mucho, aunque a mucha gente no le da valor, pero creo que sí se aprende viendo cine subtitulado de antes, porque actualmente da mucha pena el subtitulado que ves en el cine, en el streaming, y dices, ¿cómo es posible que esto haya pasado una revisión de calidad? Porque con faltas de ortografía, con malas traducciones que le dan un sentido equivocado a lo que están diciendo, por ejemplo, en inglés, tú lo escuchas en inglés y lo ves en español, dices, está contradiciendo lo que dijo en inglés completamente. Y a veces eso perjudica las películas porque quien realmente conoce el idioma está viendo algo que pues no es de calidad y Exactamente. lo aleja por completo de esas salas porque no están mandando el mensaje que es. Yo he visto muchas veces que en algunas aplicaciones de streaming, por ejemplo, tú pones el programa, lo pones en español y se ponen los subtítulos y ni siquiera coinciden con lo que están hablando, con lo que están subtitulando en el mismo español. Así es. Y eso, cuando estás escribiendo, te das cuenta de esas cosas, ¿no? Que hay varias maneras de enunciar la misma idea. A veces escuchas la traducción y obviamente se tiene que ajustar bastante al movimiento de los labios de los actores. Y cuando es un subtitulado, tienen más libertad de apegarse al guión original. Y aunque son distintas palabras, las dos tratan en teoría de darte la misma idea, pero hay veces que con tal de apegarse al movimiento de los labios, te dan una idea equivocada. Y cambia toda la trama de la película. Así es. Entonces empezaste a escribir sobre brujas y vampiros. Vemos que tu primera obra publicada es La bruja sin sombra. ¿Cómo Eh, empezó esta día? bueno, empecé con La Bruja sin Sombra y estuvo mucho tiempo guardada hasta que conseguí una persona que me hizo la revisión editorial. Bueno, tú sabes, la revisión ortográfica, el estilo, y me encontré con mucha renuencia de esta persona al tema. Y es que el personaje principal no es la clásica chica adolescente de buenos valores, que hace lo correcto, que es una brújula moral para el espectador, ¿no? Es todo lo contrario. Entonces, a la persona que me estaba haciendo la revisión, no quería que fuera, digamos, entre comillas, una mala persona. Y entonces yo ponía rasgos del carácter de la bruja y ella los quería suavizar. Le digo, pero es que ella es así. Ella eh, es egoísta, es peleonera,
le gusta mucho la parte carnal, ¿no? Y precisamente eso es lo que le provoca los problemas. Si fuera una chica buena, entre comillas, no le pasaría todo lo que le pasó en la historia, porque la historia se va apoyando de todos sus errores para que le ocurre algo malo y entonces lo corrige, pero de una manera impulsiva y reflexiva, y entonces se complican las cosas. Entonces no puedes dejarla que sea la chica buena si toda la trama se basa en que es una chica compleja. Y ahí lo importante es que tú tienes un porqué de tu historia, un para qué y a dónde vas a llegar con tu historia. Y eso es lo que muchas veces algunos editores no lo toman en cuenta, porque la semana pasada tuvimos una charla sobre servicios editoriales y vimos pues el trabajo del editor, pero el editor solamente ve la coherencia de la historia. Y si tú ya tienes esa coherencia desde un principio que tú le estás planteando, yo no veo por qué te tienen que quitar la esencia de tu personaje. Así es. Y pues sí, realmente me cuesta trabajo hacerle promoción a La Bruja Sin Sombra porque es una chica que te muestra todo lo que no se debe hacer. Y desgraciadamente hay mucha gente que se va por la parte del debe ser. Entonces, cuando ven que una persona no se comporta como deben ser, empiezan a tipificarla, ¿no? Que esto es inapropiado por esto y aquello, ¿no? Y yo digo, sí, ella está haciendo lo inapropiado y estamos viendo las consecuencias de sus actos. Si ella no realizara actos inapropiados, nada malo le pasaría. Y es el porqué de tu historia, porque tú ya tienes encaminada a lo que tú vas a ir con tu historia. Hay muchos trabajos que efectivamente el personaje principal no es el típico personaje bueno que hace todo bien, que tiene que girar en torno a la bondad de él. ¿Por qué? Porque el autor pretende ya llegar a una conclusión de resolución o una moraleja que nos va guiando por la actitud del personaje, tal como tú lo muestras. Así es, hay veces que la moraleja está muy clara porque todo el camino te va dando lecciones con los propios argumentos que a veces suenan demasiado forzados, sobre todo en las series actuales, en los libros actuales, que quieren dar un buen mensaje, entonces los diálogos van orientados a seamos buenos, amémonos, corrijamos nuestros errores, etcétera. Y hay historias que precisamente te van mostrando todo lo que no debes hacer para que tú reflexiones y digas, ella se equivocó por esto, ella se equivocó por esto otro, eso es inapropiado. Entonces no debes esperar a que te digan con palabras, eso es inapropiado, sino que tú crees tu juicio y digas, esto está mal. Así hay muchos tipos de historias, ¿no? Que tú dices, eso no debió ser así. Así es. Y el público tiene esa facilidad de interactuar y ellos mismos analizar cada una de las escenas sin que nadie los predisponga a que sea de esa manera. Yo pienso que también de esa manera no le quitamos la libertad a las personas de autoanalizar y autoanalizarse ellos mismos. Sí, correcto. Porque de otra manera a mí se me hace más un adoctrinamiento que un libre pensar. Sí, 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 ya que tú estás pensando libremente, tú puedes decir todo lo que hizo mal y decir todo lo que tú no harías jamás y decir, no, yo no voy a ser como ella. De hecho, al inicio de La Bruja en Sombra, que es el primer libro de la saga de la genética de las brujas, empieza diciendo eso, que en la introducción que no es un modelo a seguir, porque tuve que quitar la introducción que me hizo la editora y la cambié por una que fuera una especie de advertencia de
como niños, no hagan esto en casa. Sí. Y aparte que realmente todo, tanto libros, películas, series de televisión, todo realmente va etiquetado para la edad que se tiene que consumir, entonces no debe de haber problema en eso. Sí. Mal que digan, no, es que esto va a llegar a personas que no, porque se especifica el contenido para quién va dirigido y quién lo puede consumir. Yo creo que ahí es más irresponsabilidad de las personas que lo consuman, siendo que no es para ellos. Sí, y hay que tener un poco en cuenta de que estamos hablando de ficción. Entonces siempre vamos a encontrar elementos que en teoría no se deberían encontrar en la realidad. Si nos vamos, por ejemplo, a un ejemplo muy básico que se me ocurre en este momento, Entrevista con el vampiro, la relación entre Claudia y Louis. Obviamente, si lo plasmáramos a humanos, es totalmente inapropiada. ¿Por qué? Porque ella fue convertida en vampiro siendo muy, muy, muy joven. Pero entonces vemos un cuerpo muy joven, pero con una mente muy madura y frustrada precisamente por no crecer, por no tomar el cuerpo de una mujer adulta. Y tiene su relación, digamos, entre comillas, amorosa con Louis, que realmente es de protección. Louis la cuida, da todo por ella. Pero si lo quisiéramos trasladar a la vida real, pues sería una relación inapropiada. Igual ahí podemos usar lo que es interpretar pues los papeles, interpretar las situaciones que han vivido y pues verlo desde otra manera, pero si realmente hacemos un análisis correcto de la situación, porque si lo vemos solamente superficialmente, pues caeríamos en lo que tú comentas, una relación inapropiada. Sí, Pero sí, es si lo ponemos en el contexto de la vida real, pero entonces debemos movernos al contexto de la historia. Entonces, así es. decir, ah, bueno, ok, ella ya tiene la madurez porque ha vivido una década, 2 décadas y ha madurado mentalmente. Y también ella está enferma, frustrada, con mucha ira interior. Entonces también por eso esa situación que vemos es lo que provoca circunstancias posteriores. Y de eso se trata más o menos mi libro, que te presenta cosas que si lo plasmamos a veces en la vida real diríamos, no, 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 tache, 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 inapropiado. Pero estamos en un contexto de que ella es una bruja, ella, incluso hay una parte al inicio en el que digo que no la puedes eh, juzgar ni por el tiempo que ha vivido, ni por la manera en que luce. Entonces hay que interpretarlo en un contexto totalmente de ficción, en no tratar de trasladarlo a este mundo, sino movernos únicamente en ese mundo de fantasía. Así es, y esto es lo rico de la literatura, analizar las situaciones y analizar las circunstancias. Entonces, mira, aquí tengo una parte de la introducción, dice, Sion reconoce que se equivoca al no obedecer las reglas, pero también admite que es ingenuo esperar algo diferente de ella, pues son las circunstancias las que la orillan a actuar de esa manera. Por lo mismo, en ningún momento se debe considerar a la bruja sin sombra como un modelo de conducta a imitar, solo una víctima inconforme que se opone con furia destructiva a su destino. Así es. Entonces, eso es lo rico de la literatura, poder nosotros analizar cada una de las circunstancias y ver por qué están actuando de esa manera los personajes. Sí.
manera en que el lector interactúa con el autor. Sí, y tengo una forma de escribir un poco en varias direcciones, digamos, voy siguiendo la historia, ella va contando su vida, pero también hay personajes secundarios que son muy importantes en su vida y hay uno en particular de que tú dices, el personaje principal es ella, pero si lo ves en una segunda ojeada, ves que hay otro segundo personaje principal de, del que ella va contando. Ella es la que va narrando la vida de este otro personaje principal. Entonces, no es solo un personaje principal, son, digamos, tres personajes principales, cada uno con lo suyo, pero hay dos en los que me enfoco más en narrar el cómo es que van llegando a esas posiciones. ¿Y cómo tomaste la decisión de desarrollar estos tres personajes? ¿En qué te inspiraste? Es muy curioso cuando uno empieza a escribir, em, puede crearse ideas en la mente y decir, bueno, va a estar el personaje A, B, C y va a ocurrir esto. Pero es curioso que tú empiezas a escribir y como que los personajes empiezan a tomar sus propias decisiones, por decirlo así. Conforme va fluyendo la historia, tú pensabas que A iba a ser X o Y, pero resulta que opta por hacer Z. Si lo dejas fluir a que el personaje tome sus propias decisiones, llegas a cosas interesantes. Así es, y las decisiones las va tomando conforme a lo que tú ya desarrollaste de él, me imagino, las características, los gustos, la forma de pensar o de qué manera va eligiendo estas cosas. Pues a los eventos que se le van presentando, ¿no? Toma decisiones, como dices, enfocadas en la personalidad que uno ya le puso y entonces dices, si no le hubiera puesto esta personalidad, tal vez tomaría otras decisiones, pero con esta personalidad tiene que irse por este lado, porque no sería su carácter si dijera, ah, no, sí, por aquí. Y ahí cuando el personaje cobra vida y se siente como alguien real, alguien que podemos ver a un lado o que nos podemos encontrar en la calle y podemos decir, ay, no, si estuviera aquí nos diría tal cosa. Así es, sí. Platícanos, tus otros personajes principales, tus otros dos personajes, ¿son hombres o son mujeres? Bueno, hablemos de todos los personajes de La Bruja sin Sombra. El personaje principal se llama Sion. Todos viven en un pueblo que se llama Deline. Para este pueblo me inspiré un poco en el Valle de México, las montañas de su alrededor, pero proyectados, hace cuenta, en unos 2000 años. Pero en lugar de avanzar y estar con autos voladores, cosas así, hemos tenido que retroceder y tener una vida mucho más rústica, como la que tendríamos hace 100 o 150 años, que no hay electricidad, obviamente, eh, todavía se puede usar carretas jaladas por caballos, pero me inspiré en el Valle de México y aunque nunca lo digo, se encuentran pequeños, como ya te había dicho, guiños. En un momento se encuentra con la diosa Nike, pero en estatua, que es el ángel de la independencia de la Ciudad de México. Y bueno, este pequeño pueblo rústico lo ubiqué yo en las afueras de la Ciudad de México, en las montañas, y estación, y todos los personajes llevan el apellido del pueblo, que es del INE. Entonces, estación del INE, está Lextus del INE, que es, digamos, el que tú pensarías que es su elección, eh,
para el amor, porque es un chico que tiene su misma edad y prácticamente han sido criados juntos, pero este chico tiene muchas deficiencias que no lo hacen un buen partido, entonces sus papás no quieren que se relacione, perdón, que se relacione con él de forma romántica, pero ella acepta los cortejos en algún momento, pero todo el camino es un poco pedregoso para que ellos lleven su relación. Tenemos a los papás de Sion, la mamá es una bruja y toda la historia comienza cuando la mamá muere. Entonces la mamá es bruja, pero nadie sabe que era bruja y debe guardar el secreto. Y ya no hay nadie que la apoye, que la guíe, que la controle. Por eso todo se va, digamos, a lo complicado cuando muere la mamá. Tenemos al papá, que es un hombre controlador, machista, ambicioso, tiene mucho dinero porque prácticamente es dueño del pueblo, pero le gusta controlarlo todo y poseerlo todo. Y lleva una relación complicada con Sion porque ella es rebelde, entonces chocan mucho y no se comprenden y no se compenetran. Luego hay una pareja de esposos que son Ellie y Locke. Ellie es, digamos, el complemento del papá. Digamos que ellos son, eh, más que amigos de toda la vida, son una especie de matrimonio alterno, porque él la mantiene, él le da la casa para que todos puedan formar una especie de clan con los dos matrimonios, el de los papás y el de él y Locke. Locke es un joven, digamos entre comillas, que fue obligado a casarse con Ellie porque quedó ella embarazada muy joven y él era prácticamente un niño cuando la embarazó. Y él no se quería casar, pero te dicen, pues a fuerzas te tienes que casar. Y él está muy enojado porque dice, el hijo que tuvo no es mío, no es mío, no es mío, ¿no? Entonces es un personaje muy traumatizado y del que han abusado mucho. Y él es considerado primo de Sion, el personaje principal. Y ella lo ve como su, en la convivencia cuando era más chica, como su primo. Pero tienen una relación tormentosa entre ellos dos también, porque pelean mucho y al mismo tiempo se protegen mucho entre ambos y eh, lo considera su familia. Y por último está Lextus, que, bueno, ya te lo había dicho, que era el novio. Me llama mucho la atención cuando los papás no le permiten estar con él, no sabiendo que ella también tiene una mala reputación, según nos cuenta la introducción de la historia. Sí, Ellos saben de todo esto que pasa con ella. lo que pasa es que en ese mundo primitivo, bueno, rústico, no tanto primitivo, hay muchas leyes. ¿Por qué? Porque la historia les ha dicho que el exceso de personas, de privilegios, de televisión, electricidad, automóviles, de alguna manera provocó una época de oscuridad. Entonces, cuando retomó el mundo, pusieron un montón de leyes para controlar y que no volvieran a repetirse los errores del pasado, que viene siendo nuestro presente, ¿no? Entonces, cuando una persona va a ser susceptible de usar medicamentos toda la vida, no le dan medicamentos ni nada porque es un recurso que no
según ellos, no necesita estarse gastando. Y Lexus tiene muchos problemas de comunicación, es muy retraído, con la única con la que habla es con Sion. Entonces, para todos los demás es una especie de retardado, pero no porque lo veas y pienses que tiene algo mal, ¿no? Sino, pues está en su mundo y la única que lo saca de su mundo interior es Sion. Entonces piensan muy mal de él, a pesar de que cuando él está con ella es muy inteligente. De hecho, más inteligente de lo que debería ser, ¿no? Porque a veces alguien que tiene dos caras puede darte ciertas sorpresas, ¿no? Así es. ¿Y qué te inspiró a crear este mundo de esta manera? Porque a mí me parece algo muy revolucionario. Si bien los que hemos estudiado mucho acerca de estos temas de la tecnología o tenemos hijos, nos han dicho el daño que hace, por ejemplo, las pantallas, este tipo de tecnología. ¿A qué te inspiró para tu historia plasmarlo de esta manera? Eh, Desgraciadamente no tengo algo muy claro como decir, yo iba a irme por este lado. Todo fue surgiendo de manera muy natural, porque cuando uno es nuevo escribiendo, pues te enfrentas a una hoja en blanco. Entonces, cuando empiezan las palabras, van tomando su propia forma. Escribía una escena, digamos, luego otra idea de que iba a pasar por acá, y es muy curioso el camino que siguen para llegar de un lado a otro, pero cuando llegas a ese segundo destino que tú ya habías planeado, ya tus personajes ya habían evolucionado y toman decisiones diferentes en ese segundo escenario y vuelves a empezar un nuevo camino. Por otra parte, ¿este personaje has pensado ponerlo con alguna situación, ya sea TDA, no sé, algo que pase, que lo haga no estar en sintonía con el mundo que lo rodean, autismo o algo, o simplemente es algo natural de él? Este personaje, no sé si alguien podría verlo y pensar que el ex es autista, por ejemplo, pero realmente no le quise poner rasgos característicos de una enfermedad, síndrome o condición reconocida para no aprovecharme de esas circunstancias, ¿no? Tiene su propia forma de ser muy particular que lo convierte en un foco de burla de los demás. Entonces ella es la defensora del ex ante todas esas burlas y discriminación y que lo aíslan, no quieren convivir con él. eh, y por otro lado, él la protege a ella de toda esa em, también discriminación, porque ella también es un poco extraña, porque como es bruja, procura no mantener contacto con la demás gente, es huraña, guarda muchos secretos, aparte es tan hermosa que atrae demasiado a los hombres. Entonces siempre la están buscando aprovechar alguna circunstancia con ella y entonces Lex la defiende mucho. Entonces se complementan, ella lo cuida a él y él lo cuida a ella, pero de alguna manera Alex está enamorado completamente de ella y ella no tiene precisamente un amor claro, bien definido desde el principio, tiene que irlo eh, nutriendo para convertirse en amor. Cabe también recordar que muchas de las series, películas y libros que hablan acerca de problemas psicológicos, en muchas ocasiones los hacen demasiado estereotipados. Entonces hacen a los protagonistas que sean de una determinada forma cuando la realidad estas situaciones no son así, son mucho diferentes y la gente a veces estereotipa estas situaciones. Entonces, por esta parte me parece muy bien que manejes hacia tu personaje.
de una manera más abierta. Sí, y algo que tiene mi personaje es que tú dirías de inicio, este es el que debe ser su novio porque cumple con todo el debe ser, ¿no? Es muy atractivo, es incondicional de ella, todo lo han hecho juntos, pero también si te fijas un poco por debajo, dices, aquí hay un poco, igual, por más que les platique de la historia, en ningún momento pueden saber qué pasa, porque es tan fuera de la norma que les podría contar muchísimo y aún así no saber qué pasos son en su vida. Él tiene cierta facilidad para convencerla de hacer lo que ella no quiere y la va guiando a lo que él quiere. Podría ser la confianza que hay entre ambos para que esto pueda surgir, me imagino. Sí, pero a veces, ¿qué pasa cuando haces todo por una persona de manera incondicional? Puede darse el caso de que esa persona abuse de todo ese poder que tiene sobre ti. Y te ponga en situaciones que no te convienen a ti, es verdad. Y eso también es una buena reflexión, sobre todo para los jóvenes que lean. Sí, y, en lo que se refiere a que tú piensas como joven que has encontrado el amor de tu vida, y eso pasa muchas veces, ¿no? Te enamoras y dices, él es el bueno, yo haré todo por él, yo sé que él hará todo por mí, pero hay veces que el amor incondicional, aunque sepas que es el amor de tu vida, que fueron hechos por el destino para estar juntos, no necesariamente quiere decir que vas a tener una relación sana y que va a darse en los mejores términos. A veces va a tener muchos giros que te deben obligar a decir, eh, ¿en serio voy a hacer todo esto por amor? Y es que las personas vamos evolucionando. Muchas veces tú inicias de una manera y vas evolucionando, van pasando cosas en tu vida y ya a los años ya no eres la misma persona, cambiaste algo y la persona que está contigo pasa también este proceso. Entonces me imagino que es donde surgen los conflictos, cómo ir adecuándose el uno al otro. Sí, sí, y no solo las relaciones con las parejas, ¿no? También las relaciones con los padres. Como te digo, ella tiene una relación muy compleja con su papá. Su papá es de los que corrigen con azotes. Y su Así es. papá es de los que si se iba a casar, se quería llevar solo al ex en lugar de a ella. Y prácticamente ella siempre lo tuvo que obligar a que le incluyera a ella. Si hay que comprar un arco, se lo compra a él, no a ella. Un cuchillo, a él, no a ella. Y tiene ideas de que ella debe encargarse de cocinar y cosas así, ¿no? Entonces chocan mucho. Aparte que Me imagino. emocionalmente están muy distanciados porque ella como bruja no puede tener contacto masculino, le provoca malestar y dolor, incluso le puede llegar a causar la muerte si es demasiado prolongado. Entonces, imagínate, tienes a tu papá cuando son chicos, pues todo bien, se podía ir de paseo con él, una caricia, un abrazo, pero conforme llega la pubertad ya no puede ni tocarlo. Imagínate el conflicto también del papá de decir, me está rechazando mi hija. Y con eso surgen muchos problemas porque se puede malinterpretar de muchas formas. Es muy interesante también eso que plasmas, porque también se da en nuestra vida común, cotidiana, cuando las chicas van creciendo, que ya no sienten la misma confianza con los papás, por ejemplo. Es algo que también se da. Así pasa también.
Ahora, por ejemplo, está el personaje de Ellie. Ellie está casada con Locke. A Locke, haz de cuenta que es el hombre más hermoso que te pudieras imaginar también, ¿no? Y siempre va a estar celosa de su relación de Locke con Sion, la esposa. Y por otro lado, la cría como si fuera su segunda madre. Entonces, imagínate el conflicto de esta mujer que por un lado la debe cuidar como si fuera su hija y por otro la ve como un rival del afecto de su esposo, porque todo lo que ella pida y todo lo que ella necesite, Locke se lo va a proveer, a pesar de que siempre están peleando, él va a hacer todo para también mantenerla protegida del resto del pueblo porque es hostil con ella. Entonces, es muy interesante también todo eso y ver porque también se da en la vida cotidiana y es una manera de reflexionar, quizá no en ese ambiente, pero también se dan ese tipo de situaciones y eso Sí, es muy interesante. ¿En qué te inspiraste para la creación de estos personajes? ¿Tú tomaste personas que que conocías de modelos o vecinos o gente que tú veías? ¿O cuál fue tu inspiración para crearlos así? no, no me inspiré en nadie en particular. Precisamente es una circunstancia tan imposible en la vida real que no pude tomar modelos. Pero yo creo que podemos pensar en el papá, pues en padres machistas, que no es mi caso. En los hombres de mi familia, no, nada, ninguno tiene absolutamente nada que ver con el plano machista que representa esta persona, ¿no? El padre. Sería un ejemplo de que no tengo un modelo en el que me haya inspirado para todos estos personajes. Son las circunstancias las que crearon estos personajes particulares. Y quedó muy interesante este libro, muy interesante que te lleva a muchas reflexiones. Yo pienso que es enriquecedor ver todas estas situaciones y ver cómo las van afrontando, cómo las van viviendo. Ahorita que me mencionaste lo que no puede tener contacto masculino, entonces me pregunto, o sea, cuál es la forma en la que la lleva con este chico? Porque este chico es masculino para que no tenga tanto problema. Entonces es otra cuestión muy interesante a leer y espero Sí, que la audiencia lo pueda tener la oportunidad de tenerlo en sus manos y leerlo y ver todas estas cosas que para mí me parecen muy innovadoras lo que planteas. pues espero que sí te guste conforme lo vayas leyendo, porque estamos acostumbrados a que hay una situación que es la que tiene que resolver el personaje principal. em, Y en este caso no ocurre eso, ¿no? No tenemos la clásica travesía del héroe, no la tenemos, no tenemos una meta, ya ves, siempre conseguir un objeto, un propósito, y de eso se trata todo el libro, no. Este se parece más a esas historias en las que simplemente dejas a los personajes vivir y son sus experiencias las que tú estás esperando ver y cómo reaccionan, porque tú dirías, ¿va a aprender algo del camino? Tal vez sí, tal vez no. Eso no es una garantía. ¿Va a encontrar el amor de su vida? Tal vez sí, tal vez no. Eh, no puedes ir con la idea de que ya sabes de qué se trata la historia. Y eso es lo enriquecedor, ver cosas nuevas y diferentes a lo que ya estamos acostumbrados. Yo creo que les va a gustar mucho a las personas que tengan la oportunidad de leerla y van a quedar encantados porque yo lo que he leído de ti, en tus relatos cortos, me ha gustado mucho la manera en que tú te expresas y cómo dejas con esa inquietud al público, a tus lectores. Ay, gracias.
tuve la oportunidad de leer tu segundo libro de relatos cortos que se llama Lo que pasa afuera. Este libro de relatos es diferente a relatos dulces y salados porque manejas mucho la psicología, el terror psicológico y la mayoría de los relatos el final queda un poquito abierto. ¿Qué te inspiró a escribirlos? Bueno, si empezamos por el primer cuento que es ¿Qué pasa afuera? En el grupo de escritores en el que estábamos, se había planteado la idea de hacer una recopilación de cuentos de varios autores, todos tratando sobre el fin del mundo. Al final no se llevó a cabo, pero me dejó pensando en una historia del fin del mundo. Entonces pensé en qué pasa afuera, porque dije, zombies, ya hay demasiados zombies. Asteroides, ya hay demasiados asteroides. Virus, oh, también, ¿no? Entonces dije, bueno, y si me preocupo de la gente en el fin del mundo, y pues la historia se enfoca en lo que hace la gente ante algo que podría ser el fin del mundo. ¿Y qué pasa? ¿Quieres sobrevivir al fin del mundo? ¿Te gustaría sobrevivir al fin del mundo? Porque ya no es nada de lo que conoces, ¿no? Todo tu vida, tus costumbres, tus amistades, ya ha cambiado algo, ¿no? Entonces, ¿te gustaría sobrevivir al fin del mundo? Y esa es mi idea de qué pasa afuera, ¿no? Manejar, jugar un poco con el qué pasa afuera. Es muy interesante la manera que lo plasmas. A mí me gustó mucho esta forma de relatar que tienes y la manera que tú, cómo volteas todo el relato, porque, por ejemplo, el de la oficina a mí me impactó mucho, de que sería un relato típico de alguien que está trabajando, todo normal, y de repente da el giro completo cuando lo van a visitar los amigos. No quiero plasmar, contar mucho esta historia para que no spoileársela al público, pero en general así lo plasmo rápido, entonces parecería ser algo de la vida cotidiana normal, pero da un giro por completo de 360 grados y nos plasmas en un escenario que no imaginamos y sí realmente se ve un escenario catastrófico, un escenario de decadencia, que un lugar que ha sido afectado o ha sido consumido. Entonces, sí es interesante la manera que lo abordas. Ay, gracias. Se llama El Departamento. No sé si te percataste de que el personaje que lo narra bien podría ser una mujer o bien podría ser un hombre, porque está claro que sus demás compañeros son hombres, pero el personaje que lo narra bien podría ser mujer o bien podría ser un hombre. Claro, porque no queda plasmado. Exacto, y es a lo que yo voy, que muchos de tus relatos de este libro, con este, por ejemplo, del departamento, hay muchas cosas que no las defines concretamente y deja mucho a la imaginación del lector, a cómo va leyendo y cómo va analizando el texto, y eso lo hace más rico y más emocionante. Pues a mí me gusta mucho ese tipo de personajes en los que no queda claro si es un hombre o si es una mujer la que narra. ¿Por qué? Porque la mayoría de los relatos, si alguien los empieza a contar, me gusta que se pongan el traje y decir, yo estoy yendo, entonces si eres hombre, si eres mujer, pues tú puedes estar eh, eh, haciendo eso, ¿no? E igual alienígena es el mismo caso, puede narrarlo un chico o puede narrarlo una chica. Y así pasa.
En ese libro me llama la atención que tú pones un relato que va ligado a tu libro La bruja sin sombra. ¿Nos puedes leer un pedacito, un cachito, para que el público lo pueda conocer? Pues para que más o menos entienda la esencia, tendría que ser un cachito un poco grande, si no te Muy bien. afecta, ¿sí? Bueno, a Sí. ver, esperemos cómo me va porque luego se me lengua la traba. Los nervios, tú sabes. Espérame un segundo. Ok, esta es la historia número 5 y se llama El intercambio. Era un mundo rústico que carecía de los avances tecnológicos, científicos y comerciales de nuestra época. Un mundo que había optado por lo simple, lo esencial, lo mesurado. Existía un poblado donde todos conocían a todos, llevaban una vida tranquila, donde el orden se mantenía gracias a normas estrictas que salvaguardaban a los habitantes de este encantador lugar favorecido con un delicioso clima templado, donde no pasaba nada, o al menos eso pensaban, mientras disfrutaban en familia de una mesa bien servida después de un duro día de trabajo. Ahí vivía una chica, una adolescente que debía estar en casa, pero no era así. Era una chica que debía descansar en su habitación en lugar de correr por la vasta vegetación que rodeaba su poblado. Estaba muy lejos de su jardín, de su perro el Chucho y de sus padres. Las luces de las farolas de aceite de la avenida principal dejaron de iluminarla hace un buen rato. Se debía conformar con la poca luz que reflejaba una luna que la observaba curiosa mientras se adentraba en la zona prohibida, prohibida para ella y para todo aquel que se jactase de ser un ciudadano cabal. Su cabellera se enmarañaba en su rostro, se embarraba por culpa del copioso sudor que escurría por su frente y cuero cabelludo. A pesar del desorden en su persona, el camisón de lino blanco que vestía la mantenía fresca y ligera, dándole una apariencia fantasmagórica. Perdió un zapato metros atrás, pero resultaba imposible regresar por este. ¡Ay, mis hijos! Sonó un llamado alargado, marcado con amargura. Tal como cuentan tantas leyendas, se escuchaba el lamento de una mujer víctima de la fatalidad, que, llena de rencor, buscaba llevar a la muerte a todo aquel que tuviera la desdicha de cruzarse con ella. Fue este llamado de tristeza que aceleró el paso de la chica. Antes de escuchar ese clamor de ultratumba, caminaba con paso sigiloso, amparada por la complicidad de la noche. Pensó que sería una breve escapada, saldría, haría sus cosas y regresaría a casa sin que sus padres la descubrieran. Después de todo, no sería ni la primera ni la última adolescente en escapar de su habitación. ¡Ay, mis hijos! Ella volteó en busca del origen del lamento. Esa distracción le costó caer de rodillas. Se incorporó sin revisar el daño. No le importó sentir el hilillo de sangre escurrida que pegaba el camisón a su piel. ¡Ay, mis hijos! Llegó cerca del altar de piedra que coronaba el cerro, un vestigio de tiempos pasados, cuando las personas creían en supercherías y adoraban a seres todopoderosos que exigían sacrificios de sangre. Ese enorme monolito horizontal marcaba el sitio como prohibido, pues nadie debía recordar esos tiempos oscuros de la humanidad. Tanto tiempo había pasado que la tierra y la vegetación sepultaron una milenaria edificación piramidal construida con bloques de piedra caliza. Estaba tan angustiada que no pensaba con coherencia. Sin embargo, había cierta claridad en su mente que le gritaba en su interior que saltara cuando pasaba sobre cada uno de los 7 círculos concéntricos marcados con piedra que rodeaban el altar. Cuando llegó al centro, casi tropezó con una chica, su mejor amiga, que descansaba inerte sobre la que inequívocamente era una piedra de sacrificio. La incorporó con urgencia digna de las circunstancias. Estaba gélida, tan fría como la piedra misma. La envolvió en sus brazos para darle calor,
y al mismo tiempo para protegerla de aquello que se lamentaba en la oscuridad. ¡Ay, mis hijos! Esta vez el lamento dejó de parecer de ultratumba. Resonó con la voz burlona de una chica que salió de entre la vegetación. ¡Ay, mis hijos!, repitió una vez más entre risas. Era una hermosa adolescente que caminaba descalza sobre el suelo tosco. Venía ataviada con un vestido de telas crudas que dejaba ver las puntadas que unían los lienzos que formaban la prenda. De piel blanca muy pálida, con un exquisito rostro perfecto, enmarcado por un alborotado cabello negro, que al ser iluminado tomaba un impresionante tono azulado. La chica en el altar jadeaba sin poder decir palabra alguna. Ver a la bella chica de ojos color púrpura, que recién apareció, no la hizo sentir más tranquila. ¡Ay, ay, ay, mis hijos! La beldad repitió con burla. El gritito se lo copié a una aparición con la que me topé hace poco. No es por nada, pero tuviste suerte de que fuera yo y no ella, concluyó con un guiño. La chica que angustiada sostenía a su amiga en los brazos se llamaba Nora, quien fue víctima de un cruel y pueril broma. ¡Idiota!, reclamó con furia al sentirse estafada por esta desconocida. La bella no se enfadó ante tal atrevimiento, al contrario, saboreó con anticipación su siguiente movimiento. Exhibió con desfachatez la diestra, de la cual, por arte de magia, surgió una llama de fuego sobre su palma. ¡Un demonio!, gritó Nora. Casi le atinas, le respondió con cierto toque de gracia. Mi nombre es Sion Deline, soy una asesina depredadora. Acompañó su presentación con un leve levantamiento de su labio superior para dejarla ver sus encantadores, pero mortales, colmillos de bebedora de sangre. Estaban separadas una de otra por varios metros, donde la distancia era determinada por el radio del círculo exterior. Sion no había cruzado el límite marcado con piedras, en cambio, se paseaba rodeándolo con el propósito de poner más nerviosa a Nora. Soy Nora Chico, se presentó conteniendo el llanto. ¿Y ella es? Vivin es mi mejor amiga. Nora estaba aterrada, con la piel de gallina, las manos temblando y la cabeza a punto de estallar. A pesar de la distancia, notó que Sion era realmente algo sobrenatural. Comprendió que sus buenos modales no la hacían menos letal. Sion lanzó con puntería certera un par de bolas de fuego en dirección al altar e hizo un mohín cuando su ataque no cruzó el límite de la circunferencia interior. Dio un gran suspiro de resignación, pues ya anticipaba que estaría protegido con poderosa magia atávica. Un tanto contrariada, colocó sus manos entrelazadas detrás de la espalda y se distrajo contemplando la luna. Su cabellera azabache ondeaba, acariciada por la suave brisa que llegaba de pronto. En ese momento se veía casi angelical, poseía el aura brillante de un ser caído del mismísimo cielo. En otras circunstancias, Nora no dudaría en buscar un acercamiento. Le atraían su melodiosa voz, su beldad y, gracias al viento que lo trasladaba en el aire, su encantador aroma sedante de toronjil. Hubo algo más allá de su razón que la obligó a colocar con cuidado a Vivin de nuevo sobre la roca, para permitirse dar unos pasos para acercarse más a Sion. Caminaba directo hacia su muerte sin que pareciera importarle. Al contrario, se desmoralizó cuando de repente ya no pudo seguir avanzando, pues se topó con una barrera intangible. Yo creo que hasta ahí. Muy bien, para que nuestro público tenga la oportunidad de leerlo y saber qué es lo que pasa. Pues me gustó mucho tu último libro de relatos cortos, lo que pasa afuera, y también queda ahí relatos dulces y salados, del cual ya hemos hablado anteriormente en mi canal. Aquí tenemos una pequeña reseña de este libro, que también tienes de todo en este libro de relatos cortos, tienes relatos de terror, tienes relatos de misterio. ¿Nos puedes platicar brevemente de él?
Sí, como lo dice el nombre, se llama Relatos Dulces y Salados porque me imaginé una especie de bolsa de cacahuates con nueces, hay unas cositas dulces, otras saladas, unas un tanto picantes, ¿no? Y por eso vamos a encontrar relatos de fantasía muy inocente, como la de Viaje a la Luna, y unas cosas más fuertes como El búnker en la boca del Averno, ¿no? Y un poco de chispazos de normalidad, como La Leona. Hay de todo, me parece, y como dices, cosas de la vida diaria, como el recoveco, que es una persona que estaba en su jornada de trabajo y de pronto todo cambió, ¿no? Un poco de ciencia ficción, como en El implante neurodigital, que en este caso es un detective, y más que enfocarme en el caso que está resolviendo, me enfoco en cómo enfrenta su nueva realidad en el que él es un ser diferente. Y eso lo hace muy interesante para el público porque tú estás leyendo cada una de las historias y tienes un final. No necesitas leer tantas páginas para ir comprendiendo cada uno de los finales y ayuda mucho a las personas que a veces no tienen tanto tiempo para leer o no tienen tanto tiempo para leer un libro muy largo, que pueden quedarse con el contenido de la historia en tan pocas páginas. A muchas personas, bueno, a mí se me dificulta a veces mucho sintetizar una historia, pero a ti se te da muy bien y lo haces de manera muy interesante. ¿Cómo te, Gracias. cómo te sientes más cómoda, narrando grandes historias o pequeños relatos? Pues con ambas, si te fijas, tengo, por ejemplo, Algo bueno, mide exactamente 250 palabras. Y La bruja sin sombra son casi 600 páginas. Es una gran diferencia, pero sí, los relatos cortos te quedan muy, muy bien. A mí me ha gustado mucho y yo te lo he comentado que de las escritoras contemporáneas, tú eres una de mis, Muchas gracias. por la manera que tienes y me parece. ¿Tienes algún proyecto ahorita en construcción que nos puedas platicar brevemente? Bueno, ya tengo la segunda parte de La bruja sin sombra. No la he subido a Amazon porque primero me gustaría que la gente leyera la primera parte para no provocar un spoiler de la segunda. Aunque hay una segunda parte, tiene un final bastante satisfactorio que igual lo podrían cortar en ese punto, ¿no? Y decir, bueno, me interesó cómo acabó esta aventura, tal vez no quiero seguir sabiendo de su vida después de esto. Tiene su conclusión de lo que ocurrió en la historia del libro, concluye tal cual. Una nueva aventura se llama El clan de los malos, y este está un poco más enfocado a el cómo es que ella eh, tuvo esa ¿Se me, crianza un la, poco desastrosa. ¿Me puedes repetir otra vez lo que comentaste? De todas maneras, yo voy a cortar y voy a pegar. Donde dices que quieres que el público lea primero La bruja sin sombras. ¿Me puedes repetir otra vez esta parte, por favor? Antes de publicar la segunda parte, me gustaría que primero la gente leyera La bruja sin sombra para no hacer ningún tipo de spoiler a la conclusión de La bruja sin sombra, porque los personajes de la segunda parte eh, tienen sus características que fuiste adivinando en la primera. Y este Y eso es, segundo, ¿sí? sí, continúa. Este segundo libro puede
verse como una nueva historia. No, no es necesario leerlo para concluir la historia que se desarrolló en La Bruja sin Sombra. La Bruja sin Sombra concluye y obviamente, como son personas, pues siguen viviendo. Entonces, el segundo libro es lo que pasa después. Y también es muy interesante que tú concluyas esa etapa de la vida de los personajes y vuelvas a reabrir otra diferente con nuevas circunstancias y nuevas, como dicen por ahí, nuevas aventuras. Sí, y en el segundo libro, que se llama El Clan de los Malos, está enfocado en los padres de los dos jóvenes del primer libro. Entonces, simultáneamente ves cómo siguen su vida y al mismo tiempo vas viendo cómo es que vivían los padres en su juventud y ciertos hechos que te dicen, ah, por eso son así. Igual puede ayudarte a esta historia de la bruja sin sombra a comprender muchas cosas de las cuales están pasando ahorita. Pero pues sí, sería como que esa parte no sé qué tan buena sería porque ya te va a predisponer mucho cuando tú leas La Bruja sin Sombra a muchas situaciones. Sí, por eso espero que primero alguien lea La Bruja sin Sombra y se animen y digan, ah, me interesa saber qué pasó después con ellos, ya que salieron de este lugar. Pues muy interesante cada una de tus obras. Para despedirnos, algo que tú quieras comentarle a nuestro público, porque debería de leer y conocer cada uno de tus libros. Bueno, me gustaría pensar que pueden sorprenderlos un poco si están cansados de ver la historia de amor, chico conoce chica, desarrollan su amor y son felices para siempre, o las clásicas historias nuevas de vampiros en que todos son buenos y comen vegetales. Tal vez deben darle una oportunidad a mis libros porque no siguen con las historias clásicas. A veces tú crees que se va a desarrollar de una manera y se desarrollan completamente diferente. Un ejemplo sería lo que acabo de leer del intercambio. Empecé con el clásico Ay, mis hijos. Entonces tú podrías al principio suponer que te iba a narrar la historia de La Llorona, pero te conté una historia totalmente diferente y todavía le faltaba bastante desarrollo después de lo que conté. Entonces, si buscan algo diferente a lo que están esperando, eh, pueden, pueden leer mis libros y espero que se entretengan. En el caso de los relatos, están muy inclinados, yo creo que incluso a jóvenes de secundaria, preparatoria, adultos en general. Y tienen mensajes buenos, a algunos de ellos. Eh, lo que pasa afuera está inspirado sobre todo en lo que es la bondad. Vemos que muchos de los personajes hacen todo por mera bondad, justicia y venganza. Y como dices, tienen ciertas partes de un poco de psicología. Y La Bruja sin Sombra, si te gusta la magia, te va a gustar. Si te gustan los problemas de las personas, también te va a gustar porque son personajes, me parece que complejos, que se tienen que entender y decir, yo sé que se portan mal, pero también puedo no justificarlos, pero entenderlos. Y es el análisis que hemos
platicando en toda esta charla que uno hace al leer una historia y es muy enriquecedor de esta manera. Me parece una excelente opción que te lean, que conozcan y que pues se den una oportunidad de ver algo diferente, algo distinto a lo estereotipado, porque realmente casi todo lo que vemos, lo que leemos y lo que consumimos ya está, es la copia de otra cosa que ya ha sido propuesta y tener realmente alternativas nuevas, pues es muy interesante. Gracias. También, bueno, me gustaría comentar que las portadas me gusta hacerlas yo misma y a veces también dices, yo empiezo con una idea de lo que va a ser mi portada y termino con una totalmente diferente. La bruja sin sombra, originalmente tenía la portada que me hizo la editora original y yo la cambié recientemente. Digamos que la que está ahorita a la venta es la segunda edición de La Bruja sin Sombra. La original tenía unas calaveritas. La segunda, pues, es una imagen de la silueta en humo de una mujer. Y pues tengo que hacerlas yo porque es la única manera que consigo que reflejen el contenido fielmente, ¿no? Parece simple, pero por ejemplo, en lo que pasa afuera, me gustó, aunque fuera en cuadritos, darle un pequeño vistazo de lo que es cada historia. Están las grutas de qué pasa afuera, el fuego de alienígena, el hombre del sepulturero, Eva, está el catamarán, la, el rostro del personaje que aparece en el departamento, el pueblo del costal y un rostro de una chica de ojos púrpura y una eclipse lunar. Me gusta que las portadas den un pequeño vistazo a lo que hay adentro. Es que realmente ese es el objetivo de la portada, que una persona que llegue a la librería, que lo vea ya sea electrónicamente en Amazon, vea tu libro y este se puede imaginar qué es lo que va a leer, si va a leer una historia de romance, una historia de suspenso, y previamente al verlo ya pueda sentir ese libro, porque es lo que va a enamorar al lector. Realmente es lo que hace una portada y yo creo que muchos editores no lo hacen. Tú ves un libro y realmente no te refleja la portada en absoluto lo que hay detrás de esa historia. Y esa parte creo que está muy bien. Sí, desgraciadamente ahorita que hay tanto stock de imágenes, a veces simplemente toman una imagen de ese stock y dicen, el libro se llama maremoto y te ponen una flor muy hermosa, pero no tiene nada que ver con un maremoto, ¿no? Así es, y realmente muchos lo hacen, o se trata la historia de una mujer y plasman en la portada a un hombre, entonces tú te quedas así como que, oye, pero ¿por qué si se trata de una mujer me pones al hombre? O sea, nada que ver. Precisamente a mí me pasó estas semanas platicando con una compañera de la editorial donde colaboro, que vimos una portada y la protagonista era una mujer, pero la portada estaba un hombre, entonces sí pasa mucho. Sí, y obviamente yo soy un poco autodidacta, pero hay todo un mundo detrás del manejo de las portadas. Una vez pasé a evaluación la portada que hice y me decían muchas características que estaba siguiendo mi portada y yo decía, ¿en serio yo hice que concordara esto? Porque decía, qué bueno que hiciste esto, lo otro, y yo, híjole, como que salió de casualidad.
pero igual te dan opciones. Dices, cambia este tipo de letra por una más delgada, por una más gruesa, y X, Y, estos colores. Y te dicen, sí, está bien y está orientado a un público de entre 20 y 60, ¿no? Es toda una ciencia la hechura de las portadas también, y a veces ya hay tanta imagen que se les olvida a muchos. Así es, pero pues no debemos olvidar ese principal objetivo, que es adelantarnos de qué vamos a leer. Ese libro que yo tengo en mis manos, ¿de qué trata? Y pues sí, muchos lo han olvidado y a veces también me imagino que ponen otro tipo de imágenes como para causar sensación en las personas, para vender, para que cause controversia en ellas y por curiosidad lo lean, pero pues no está bien porque si tú compras un libro por morbo a la portada, realmente en las primeras páginas te vas a dar cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú te has predispuesto y lo vas a dejar. Entonces, como autor, pues no ganas nada que realmente la gente no te lea, que solamente te vea y te deje ahí tu libro. ¿O cómo ves también? Yo, por ejemplo, la primer portada eran unas calaveras como de barro. Entonces, siento que la gente percibía que iba un poco más a la magia clásica, tipo Wicca, menos fantasiosa. Entonces tuve que cambiar la portada para que se notara que no iba a un lado, digamos, que la magia que puedes creer que es real, ¿no? Como te hablo, tipo Wiccas, las que verías cuando dices es un brujo, ¿no? Entonces tuve que cambiar la portada para que demostrara que es un poco más fantasioso que la portada demasiado formal, demasiado real se veía esa portada. Entonces tuve que cambiarlo para que coincidiera con el contenido más fantasioso. Que realmente no estaba expresando lo que el contenido que tu libro tiene y ahora realmente sí lo hace de esta manera más efectiva. Me Sí. dio mucho gusto tenerte aquí conmigo con esta interesante charla. Nos despedimos. ¿Algunas últimas palabras que quieras comentarle al público para despedirte? Pues quisiera agradecer la atención que me pongan, que me escuchen. Ojalá les gusten mis relatos y sobre todo que se animen a darme una oportunidad. Muy bien. Y aquí esperamos tenerte en otra ocasión más para seguir hablando de cada uno de tus contenidos que tú tienes.